Bienvenidos hermanos a Espíritu Canal. Hoy es viernes y el cuerpo y la iglesia lo sabe. ¿Qué vas a hacer en este fin de semana? Pues vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Espíritu Santo, enséñame a hacer el bien que tú esperas, enséñame a hablar de ti con las obras más que con las palabras, que mis palabras jamás hieran, más bien que lleven consuelo a los que sufren, dirijan a los desorientados, iluminen a los ignorantes, lleven esperanza a los desesperados, tranquilidad a los inquietos y buenos consejos a quien lo necesita. Unidos en oración, pedimos por todos. Un abrazo desde Espíritu Canal en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santa Lucía, intercede por nosotros. San Pedro y San Pablo también. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 8 versos del 1 al 4. En aquel tiempo, cuando Jesús bajó de la montaña, lo iba siguiendo una gran multitud. De pronto se le acercó un leproso. Se postró ante él y le dijo: Señor, si quieres puedes curarme. Jesús extendió la mano y lo tocó diciéndole: Sí quiero, queda curado. Inmediatamente quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo: No le vayas a contar esto a nadie, pero ve ahora a presentarte al sacerdote y lleva la ofrenda prescrita por Moisés para probar tu curación. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy, queridos hermanos, encontramos ni más ni menos esta temática de la enfermedad terrible de la lepra. Era una enfermedad terrible, hagan ustedes de cuenta el COVID, porque también hacía que la persona, por cuestiones de contagio, pues tuviera que relegarse, aislarse incluso de su propia familia. Ya no podía trabajar, estudiar y mucho menos convivir. Los leprosos tenían que vivir a las afueras de la ciudad y era algo muy triste, muy terrible. Definitivamente aquí hay dos elementos importantísimos. Primero, el leproso se atreve a acercarse al rabí. Esto es una osadía. Primero el rabí como gente importante de la fe, de la cuestión espiritual, pero también el atreverse a acercarse con el riesgo de contagiar, ya que el leproso tenía la obligación, hasta gubernamental, de tener una campanita y gritar: estoy enfermo, estoy contagiado, no se me acerquen. Aquí este hombre vence el miedo porque sabe que él es Dios y que él no se contagia y que va a haber una situación nueva a través de este encuentro. Se acerca a Jesús y le pide esta sanación. Si quieres, fíjense qué diferencia con otros hermanos que le piden a Jesús ayuda. Otro le dice: si puedes, haz algo por mí. Y Jesús se molesta mucho. ¿Cómo que si puedo? Claro que puedo porque soy Dios. Aquí más bien le dice el otro: si quieres. Yo sé que puedes, pero falta que tú quieras. O sea, si es tu voluntad sanarme, por favor ayúdame. Jesús dice: sí quiero, queda sano. Inmediatamente la lepra, que era la marca terrible de la muerte, ha desaparecido. Y el hombre pudo regresar a su casa, abrazar a sus hijos, pudo regresar a trabajar, pudo regresar a estudiar, pudo regresar a crecer. El Señor nos reivindica en la ciudad y no solamente en el cuerpo, sino también en el alma. Cuando hemos pecado, reconocemos que somos pecadores, que le hemos fallado, sin duda todos lo somos, pero Él en su gran misericordia nos toca, nos abraza, nos da una nueva oportunidad y nos invita a encontrarnos nuevamente con Él. De esta manera, el Evangelio nos habla de su gran misericordia y de la salud que viene para todos. Aquí lo importante para que el Señor Doctor nos salve es aceptar que estamos enfermos y reconocer nuestra enfermedad. Y después, si acudimos al médico con toda presteza, seguir adelante el tratamiento, obedecer y tomarnos la medicina. Ese es el proceso de salud que el Señor nos ofrece porque Él es el doctor de los doctores, la última palabra sobre nuestras vidas. Bendito sea el Señor que nos cuida. En el Evangelio de hoy. En el tema de hoy, el gesto de la imposición de manos en los laicos. En nuestra experiencia de caminar en la renovación, un gesto muy significativo es el de la imposición de las manos, gesto que ha estado presente en la Iglesia desde sus orígenes y que incluso ya aparece desde el Antiguo Testamento. Y bueno, pues debemos de hacer un recorrido sobre lo que significa este gesto de la imposición de las manos como base en la Sagrada Escritura y lo que significa este gesto en la Iglesia y su connotación sacramental y devocional. Es importante atender a la pregunta sobre si los laicos pueden o no pueden imponer las manos, o es un gesto único y exclusivo de los ministros consagrados. En el Antiguo Testamento, en verdad este signo lo hemos heredado del lenguaje simbólico de Israel, en el que es muy variado el significado que se le da. En ocasiones significa bendición. Jacob bendice a sus nietos Benjamín y Manasés, los hijos de José, en el entendido, ¿verdad?, de su diestra,
poniéndola sobre la cabeza de Efraín, su izquierda sobre la de Manasés. Estos momentos, mientras pronuncia las palabras de bendición, Dios bendiga a estos muchachos y multiplíquense y crezcan en medio de la tierra. Chéquenlo en Génesis 48, 14 al 16. Aarón, en su calidad de sacerdote, alzando las manos hacia el pueblo, le bendijo. Levítico 9, 22. Otras veces indica la consagración para una tarea, la designación de una persona para una misión. Moisés, por ejemplo, y por encargo de Yahvé, eligió a Josué e impulsó esa mano, le transmitió las órdenes divinas para que condujera a su pueblo con autoridad. Números 27, 18 al 23. Pero vamos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, la acción de imponer las manos sobre la cabeza de uno tiene también significados distintos sobre el contexto en que se sitúe. Ante todo, puede ser bendición de una situación que se transmite de uno a otro, invocando sobre él, en último término, la benevolencia de Dios. Así Cristo Jesús imponía las manos a los niños, orando por ellos. Mateo 19, 13 al 15, en una expresión que frecuentemente va unida a la idea y a la realidad de una curación, Jairo pide a Jesús: mi hija está a punto de morir. Ven, impon las manos sobre ella para que se cure y se salve. Marcos 5, 23. La expresividad del signo se prolonga en el encargo de Jesús que hace a sus discípulos. Los que crean impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Marcos 16, 18. El Espíritu de Dios se da íntima y misteriosamente a una persona o a una comunidad, pero por lo general hay un signo exterior que expresa esta donación y a la vez la mediación eclesial. Es el caso de los bautizados de Samaria, que reciben la visita de los apóstoles Pedro y Juan para completar su iniciación cristiana. Les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Hechos 8, 17. Lo mismo sucedió con los discípulos de Éfeso. Hablándoles Pablo, imponiéndoles las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y se pusieron a hablar en lenguas y a profetizar. Hechos 19, 6. También significa invocar y transmitir sobre una persona el don del Espíritu Santo para una misión determinada. Así pasa con los elegidos para el ministerio de diáconos en la comunidad primaria. Hicieron oración y les impusieron las manos. Hechos 6, 6. La imposición de manos entonces sacramental y devocionalmente. Para continuar es importante distinguir dos realidades en la Iglesia: los actos sacramentales y los actos devocionales. Un acto sacramental es aquel que se realiza en el marco de una celebración litúrgica, obra de la Iglesia y que es expresada única y exclusivamente por un ministro ordenado y en el que se administran los sacramentos de salvación. Por otro lado, el acto devocional no es un acto litúrgico, aunque lo realicen miembros de la Iglesia. Quienes participan en él buscan un medio de relación con Dios y existen muy variadas formas y clases. Nuestra asamblea de oración, por ejemplo, entraría en el marco de acto devocional. Lo mismo que los círculos de oración presentes en nuestro movimiento de renovación son acciones de la Iglesia, pero que no entran dentro del marco sacramental. Habiendo aclarado estos conceptos y en el contexto de ese tema de la imposición de manos, podemos decir que este signo es exclusivo de los ministros ordenados de la Iglesia, pero en el marco de la celebración litúrgica, es decir, solo un sacerdote puede imponer las manos en los actos sacramentales, como en el sacramento de la confirmación o la reconciliación o las bendiciones de personas u objetos sagrados. Sin embargo, no es así en los actos devocionales. En el sentido devocional, valga la redundancia, un laico sí puede imponer las manos, pues aquí entraría el sentido de solidaridad y caridad de la Iglesia. Cuando un hermano impone sus manos sobre otro, está hablando corporalmente sobre su actitud de cercanía y de acompañar la oración verbal, con un signo corporal de pedir a Dios por él con el cuerpo, la mente y el espíritu. Se equipara también al signo de unos padres de bendecir a sus hijos levantando la mano y luego cariñosamente dando un abrazo y un beso. En este sentido, y aclarando estos dos rubros, no nos debe extrañar este signo realizado por laicos en algún retiro, momento de oración o asamblea, pues no existe para la Iglesia ninguna prohibición, siempre y cuando no se preste a confusión o abuso, haciendo de este gesto tan significativo algo recargado o espectacular, sino con devoción y discreción. En el tema de hoy, en Santos y Conversos, hoy celebramos a San Ladislao de Hungría. Pasó su niñez y juventud en un ambiente cargado de intrigas políticas y dinásticas
y en el año de 1077 Ladislao ocupó el trono de Hungría. Inmediatamente fueron negados sus derechos reales por su hermanastro Salomón, quien tomó las armas contra él, pero fue derrotado en el campo de batalla por el soberano húngaro. Su piedad tan fervorosa como bien equilibrada se expresaba en su celo por la fe, en el escrupuloso cumplimiento de sus deberes religiosos, en su estricta moral y en la austeridad de su vida. Se había despojado de toda ambición personal y solo por su sentido de obligación aceptaba la dignidad que le habían echado sobre las espaldas. Dentro del propio territorio de Hungría, el rey tuvo que soportar numerosas invocaciones por parte de tribus bárbaras, a quienes venció triunfalmente y entregó todos sus esfuerzos para que ellos conociesen el cristianismo. A solicitud suya, la Santa Sede reconoció como dignos de veneración al rey Esteban I, a su hijo Emeric, así como a Gerardo, el obispo mártir. Falleció en Bohemia a principios del año 1095, cuando solo tenía 55 años de edad. Tenemos en esta festividad a San Ladislao de Hungría. Es el santo del día de hoy. En Santos y Conversos pedimos su intercesión. En la Rola del Alma vamos a escuchar Su rostro en el pan, canto de comunión, de parte del coro Maranatá de la parroquia Cristo Salvador de Celaya. Adelante, Su rostro en el pan. En el chiste, dice la patrona, descubrí que mi esposo anda con la secretaria, se lo comenta a la sirvienta. Y la sirvienta dice, no señora, usted lo dice para darme celos nada más. Señor Jesús. En curiosidades de la Iglesia Católica, los pueblos del Antiguo Testamento. La situación geográfica y los pueblos vecinos de Israel influyeron profundamente en su historia. Mesopotamia y Egipto. Las grandes potencias que desde los dos extremos del creciente fértil buscaban extender su influjo y dominio y jugaron papeles definitivos en la vida de los israelitas. Mesopotamia, cuyo nombre significa entre ríos, por estar entre el Tigris y el Éufrates, fue el primer gran foco de civilizaciones y culturas. Muchas razas y pueblos vivieron allí y varios imperios dominaron la región sucesivamente. En el 3000 a.C., los sumerios crearon la primera gran civilización. Siguieron los acadios de origen semita y después hubo un breve renacer sumerio con su dinastía de Ur, la cual terminó al llegar los amorreos, quienes dieron origen a los grandes imperios de Asiria y Babilonia. Los cusitas, urritas, hititas y arameos dominaron la región en el siglo XVI y hasta el siglo X a.C., hasta que resurgió el imperio asirio en el IX, que acabó con los reinos de Damasco e Israel. Convirtió a Judá en reino vasallo, y al decaer el imperio asirio, Babilonia toma su capital, Nínive. El nuevo imperio babilónico, dirigido por su rey Nabucodonosor, conquista el antiguo territorio asirio, extiende su dominio hasta Egipto, aniquila a Judá y deporta a un número importante de sus habitantes. El imperio persa, bajo el liderazgo del rey Ciro, vence a Babilonia, pero sucumbe ante el empuje de Alejandro Magno, procedente de Grecia. Mesopotamia deja de ser el centro del poder político-cultural que se desplaza al mundo mediterráneo, primero con el imperio greco-macedónico y posteriormente al imperio romano, que corrió protagonista. En curiosidades de la Iglesia Católica. Para la buena onda de hoy, mañana sábado a las 6 de la tarde comenzaremos el taller de teatro profesional. Un taller de teatro que pretende ser taller de teatro evangelizador, pero no un teatro cualquiera, no un échale ganas, representa sin más, sino enseñar verdadero método del teatro para una ejecución verdaderamente digna, profesional en todas las actividades. Aunque nosotros nos especializamos en pastorelas, pues tenemos otras obras de teatro y también la representación de la Semana Santa. Entonces invitamos a todos los que les interese este rubro, esta tarea. Yo les recomiendo el taller de teatro evangelizador porque en verdad es una herramienta padrísima, otra manera de convivir con los miembros de la comunidad cristiana y por supuesto aprender este bello y hermoso arte de la actuación.
Vamos a recibir la bendición y agradecemos a todos los que nos han seguido en esta semana en que hemos retomado nuestro formato. Continuamos, nos vemos el próximo lunes, ya en el mes de julio. El Señor les guarde, les protege, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y les acompañe siempre. Yo soy el Padre Jorge Arturo Moreno, gracias por estar con nosotros. Continuamos en nuestro trabajo apostólico en nuestra parroquia Santa Lucía y Santa Apolonia, Azcapotzalco, sin olvidar la capilla de San Francisco de Asís. Gracias, queridos hermanos, le damos like, compartimos el video para que este se conozca y por supuesto pedimos la invitación a nuevos hermanos a suscribirse. Muchas gracias por permanecer con nosotros. Aquí estamos en Espíritu Canal. Buen fin de semana, buen fin de mes.